aquel día, ovejas lastimadas, remanente, una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Buenos días, familia Vida en Amor. Espero que estén teniendo un buen domingo, una buena mañana de domingo, que la estén pasando bien en familia y después de este tiempo de adoración, que ha sido muy especial, estamos listos para la palabra. Y aprovecho para saludar a los niños de Next Generation. Espero que ya estemos cerca a vernos, pronto a verlos, a ver qué tan grandes están. Han pasado muchos meses, varios meses ya. Mi hija está grandota, ya la vieron, está hermosa. Y yo espero que todos estén también bien de salud y todo eso. Los extrañamos mucho y esperamos verlos pronto. Bueno, vamos a orar porque hoy terminamos nuestro capítulo 14 de la carta a los Romanos. Quiero pedirles que nos dispongamos a orar, nos desconectemos de todo lo que nos distraiga y pidámosle al Señor que nos guíe en esta palabra. Señor, venimos delante de ti con humildad, Señor, entendiendo que tú eres nuestro Dios y nosotros apenas somos unos humanos. Creación tuya, hijos tuyos, Señor. Hoy venimos delante de ti a aprender, a escucharte, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón y que nos muestres y nos enseñes, Señor, lo que tú tienes para decirnos hoy, Señor. Llevamos a la cruz todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, todo aquello que nos impide concentrarnos, que nos quita la paz, que nos roba la atención. Ahora mismo lo llevamos y lo entregamos a la cruz y declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo nos convence de todo pecado, nos convence de justicia, de juicio, Señor, y nos revela tu palabra, Señor. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la última vez que nos vimos, estudiamos el capítulo 14 de Romanos, pero nos quedaron faltando 4 versículos y esos 4 versículos son los que vamos a observar hoy con detenimiento. Entonces, en esos 4 versículos vamos a encontrar una enseñanza especial de bendición para nosotros y yo espero que esa enseñanza sea una herramienta en las manos del Espíritu Santo para avivar nuestra fe y también para afirmar nuestros principios en Cristo Jesús. Pero antes yo quiero recordarles los 3 desafíos que aprendimos hace 15 días cuando vimos la primera parte de este capítulo 14. Entonces el apóstol Pablo nos enseñó 3 desafíos. El primero era proteger a los débiles en la fe. Y la palabra clave es aceptar a los débiles en la fe. Hablamos de esas personas que tienen una fe débil, vulnerable, ¿cierto? El segundo desafío era desarrollar un criterio revelado y guiado por el Espíritu Santo. Y el tema de hoy tiene que ver mucho con eso. Desarrollar un criterio revelado y guiado por el Espíritu Santo. Y el tercer desafío que nos dejó el apóstol Pablo, o este capítulo 14 hace 15 días, fue practicar la actitud correcta del amor.
Y bueno, terminamos allí en el versículo 18. Quisiera leerlo otra vez, entonces por favor les pido que me acompañen en su Biblia de papel al capítulo 14 de la carta a los Romanos. Vamos a leer desde ahí, versículo 18, solo para ver dónde quedamos. Y el versículo 18 dice: si tú sirves a Cristo con esa actitud, o leámoslo desde el 17 mejor, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ahora sí, 18. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Entonces vemos que ese versículo 14 nos aclara algo muy importante, y es que esa actitud de amor, que era lo que aprendíamos hace 15 días, es la manera de servir al Señor. Es una manera muy especial de servir al Señor. Es como servimos a Jesucristo. Y también a la vez este versículo nos garantiza que servir a Cristo de esta forma es una manera de agradar a Dios y también a los hombres, a los demás. Hoy empezamos allí en el versículo 19 y vamos a leer desde el 19 hasta el final del capítulo. Son solo estos 4 versículos. Dice, versículo 19: por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Y quiero leer otra vez ese último versículo 23. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Y esta parte del versículo 23 es la que le da nombre a nuestro mensaje de hoy. Nuestro mensaje de hoy es titulado Convicciones. Convicciones. Bueno, estos 4 versículos nos van a mostrar hoy 3 desafíos nuevos que necesitamos nosotros como cristianos. Y vamos a ir al versículo 19. Dice: por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. En otras versiones la palabra armonía traduce paz. Entonces dediquémonos a la paz. El primer desafío es vivir trabajando por la paz y la edificación. Y me gusta como dice la versión Reina Valera, porque dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz. Nosotros contribuimos a la paz y a la mutua edificación. Quiere decir que además de contribuir a la paz, entre nosotros nos edificamos mutuamente. Edificación significa que estamos comprometidos a ayudarnos los unos a los otros para vivir mejor. Eso significa edificar. Entonces nos apoyamos y ahí podemos volver a retomar el primer versículo del capítulo de aceptar a los débiles en la fe. En la medida que también los aceptamos y los amamos y los ayudamos, estamos edificándolos y estamos contribuyendo a la paz. Ese es un primer desafío. Entonces, antes de decir cualquier cosa que vamos a decir, debemos pensar lo siguiente: ¿lo que voy a decir contribuye a la paz? ¿Lo que voy a decir edifica a alguien? Antes de hacer cualquier cosa, debo preguntarme lo mismo: ¿lo que voy a hacer en este momento contribuye a la paz? ¿Lo que voy a hacer edifica a alguien? Y se refiere a todo lo que hacemos, a lo que decimos, a todo lo que hemos pensado hacer. Tenemos que pensar primero: ¿esto edifica el cuerpo de Cristo? ¿Esto edifica la iglesia? ¿Esto edifica a mi esposa? ¿Esto edifica a mis hijos?
Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces ahí está el primer desafío. El segundo desafío está en los versículos 20 y 21. Dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Ese segundo desafío es vivir en la verdadera libertad que tengo en Cristo. Y para reforzar esta idea, quiero que me acompañen por favor a la carta a los Gálatas, ahí adelante. Capítulo 5, versículos 13 al 14. Por favor, busquen en su Biblia de papel. Buscamos en la Biblia de papel. Recuerden que en Vida en Amor nosotros leemos en nuestra Biblia de papel. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Quiere decir que como yo soy llamado a vivir en libertad, yo podría pensar que eso me da el permiso de hacer lo que yo quiera. Pero hace 15 días, de hecho, hablábamos de que todo me es permitido, pero no todo me edifica, no todo me conviene, ¿cierto? Y el versículo 13, aquí en la parte final dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Unos a otros por amor. Así que la libertad que yo tengo en Cristo no es para hacer lo que a mí se me ocurre, sino para elegir hacer lo correcto, porque antes nosotros éramos esclavos del pecado, por eso no teníamos libertad, estábamos muertos en pecado, entonces nosotros no éramos libres, pero como Jesús nos liberó, entonces ahora somos llamados a vivir en libertad. ¿Libertad para qué? Para elegir voluntariamente hacer lo correcto. Eso quiere decir hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese desafío es vivir en la verdadera libertad que tengo en Cristo. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, y miremos qué dice desde el versículo 8 también. Primera Corintios 8:8 dice, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Aquí está hablando otra vez del tema de la comida. Noten que en todas las iglesias era un asunto importante. Versículo 9 dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Eso lo explicamos hace 15 días, pero quiero retomarlo un poquito, y es que yo puedo comer o no comer, ese no es el problema. El problema es cuando como algo que hace tropezar a los demás. Hablando de la comida, versículo 10, pues si otros te ven con tu conocimiento superior, es decir, que te ven como una persona firme y adelantada en la fe, dice, te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Y esa es la manera en la que yo debo vivir mi verdadera libertad en Cristo, decidiendo con gozo hacer lo correcto. Puedo estar que me muero de las ganas de comerme algo, de hacer algo, pero si eso va a hacer tropezar a una sola persona, entonces yo, por amor a esa persona, debería desistir de esa idea. Ese es el segundo desafío que nos dejan
estos versículos finales del capítulo 14. Ahora miremos el versículo 22, volvamos a Romanos 14, versículo 22. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Y hay una línea delgada, ¿no? Porque dice que lo mantengamos entre Dios y nosotros, ¿sí? O sea, que si yo estoy haciendo algo, pero yo pienso que eso está bien, que no tiene nada de malo, lo voy a mantener entre Dios y yo. Y eso puede ser un poquito confuso, por eso no podemos dejar ese versículo así solito. Pero miren lo que dice el versículo 23. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Si me viene la duda, ¿será que sí hago eso? ¿Será que no? Entonces dice, es pecado comerlo, pilas. Pues no eres fiel a tus convicciones. No eres fiel a tus convicciones. Miremos la primera carta a Juan para redondear un poquito esta idea. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer 21 y 22. El apóstol Juan dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Es decir, si mi conciencia no me acusa de nada, pues yo no tengo nada que temer, tengo que estar tranquilo delante de Dios y puedo recibir de Él todo lo que yo le pida porque yo estoy haciendo lo que Él dice en su palabra, ¿sí? Lo que Él manda, estoy haciendo las cosas que le agradan. Y para saber cuáles son las cosas que le agradan, ya vimos en Romanos 12, 2, que necesitamos discernir la voluntad de Dios, renovar nuestro entendimiento, no conformarnos a este mundo. Entonces, esa es la manera. Esa es la manera como nosotros hacemos las cosas que le agradan al Señor. Entonces, volvamos a Romanos 14. Ese versículo 23 habla de la palabra que hoy nos ocupa, que es convicciones. Dice, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser las convicciones de un cristiano? Estos dos últimos versículos nos llevan al tercer desafío, que es tener convicciones que trasciendan la eternidad. ¿Cuáles son las convicciones de un cristiano? La definición de convicción es la siguiente: es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Entonces supongamos que yo pienso que este piano suena como una guitarra y yo estoy convencido de eso, ¿sí? Y yo estoy seguro que ese pensamiento mío es verdad, es real. Si yo tengo esa seguridad, eso es una convicción. Estoy dando un ejemplo que casi no tiene nada que ver, pero lo que quiero decir es que esa seguridad se convierte en una convicción. Y el problema es que nosotros, los seres humanos, nos convencemos muy fácil de muchas cosas, y hoy en día tenemos mucha información a la mano, entonces es fácil convencernos. Miren, voy a repetir: seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Ahora bien, esa convicción de la que nos habla Pablo no es cualquier tipo de convicción. Versículo 23 aquí dice, pues no eres fiel a tus convicciones. Pero la traducción Dios habla hoy dice lo siguiente, en el versículo 23 dice, pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable.
porque no lo come con la convicción que da la fe. Y me gustó muchísimo esa traducción, la convicción que me da la fe. Esa es la convicción de la que estamos hablando. Y dice, y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. El miércoles 26 de abril de 1994 está en mi memoria como uno de los días más importantes de mi vida. Yo nunca voy a olvidar ese día porque ese fue el primer día que yo entré a una iglesia cristiana. Y ese día en la mañana, pues yo nunca me imaginé que mi vida a partir de ese día iba a cambiar tanto. Nunca más mi vida volvió a ser igual. Yo era un joven universitario, entré a estudiar pedagogía musical a la Universidad Pedagógica Nacional. Era primíparo, estaba en primer semestre y ese día había un concierto muy especial que iban a dar unos profesores nuestros. Teníamos varios profesores y entre ellos hicieron un grupo de música colombiana y nos invitaron a su concierto y toda la facultad quería ir a ese concierto. Entonces pues nosotros hicimos parche con algunos amigos para ir y todo eso. Finalmente yo terminé yéndome con una de mis compañeras. El caso es que nos subimos en ese microbús rumbo a la biblioteca Luis Ángel Arango, que era donde era el concierto, y la facultad queda en la 78 arribita de la 11, y nos subimos en ese microbús. Entonces el microbús empezó a andar y en la 73 con 11 hay un templo católico. Y cuando pasamos por ahí, yo me hice la señal de la cruz. Me hice la señal de la cruz. Esa misma señal que los futbolistas hacen cada vez que entran a la cancha. ¿Se han visto que hacen la señal de la cruz? Esa misma señal que muchos hacen antes de presentar un examen. En realidad, pues, esa señal no quita ni pone nada. Pero cuando yo hice eso, mi amiga me preguntó, ¿y por qué haces eso? Yo no sabía que ella era cristiana, yo no sabía que ella creía en la Biblia, yo no sabía que ella no era cristiana católica, sino que era cristiana evangélica. No sabía nada de eso, yo tenía 19 años, yo no sabía, no tenía claridad en eso. Yo solo sabía que cuando uno pasa por una iglesia católica se echa la bendición y se hacía la señal de la cruz. Y entonces, ese día con esa pregunta mis convicciones fueron puestas a prueba. Mis convicciones de supuesto cristiano, porque yo me consideraba cristiano, claro, católico, pero cristiano al fin. Entonces, esa pregunta que ella me hizo me desconfiguró, como digo yo, me desconfiguró, me dejó pensando, no, pues yo hago eso porque, bueno, lo que pasa es que yo soy católico y entonces, y además estaba turbado porque yo pensaba que ella también era cristiana católica, o sea, que era de mi religión y ahí me di cuenta que no, pero entonces fue curioso porque empezamos a tener una conversación sobre el tema y ella no me decía nada que me diera a entender en qué era que creía ella, pero poco a poco me di cuenta que creíamos en lo mismo de manera muy diferente y lo otro que me di cuenta era que ella estaba convencida de lo que creía, tenía convicciones fuertes en lo que creía. En cambio yo no podía explicar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y nos fuimos charlando todo el trayecto hasta la Luis Ángel Arango y cuando llegamos allá pues el concierto se había llenado a tope y no pudimos entrar. Y ese día ella me dijo, pues para no perder el viaje y para no perder el plan, si quieres podemos ir a una reunión en un lugar que conozco en el barrio Galerías. Y ese fue el día que yo llegué por primera vez a una iglesia cristiana. Ese día llegué ahí porque mis convicciones fueron confrontadas y yo no supe cómo enfrentar esas preguntas que ella me hizo. Entonces eso me hizo ver que de pronto había algo que yo no sabía, porque yo creía que me las sabía todas
todas con respecto a la religión. Yo creía que me lo sabía todo. Entonces, así pasó. Ese fue el primer día que yo entré que fui a una iglesia cristiana y desde ahí no he salido. Siempre he estado en una iglesia. Hoy Dios me tiene aquí. Han pasado muchos años. El día que mi padre se enteró que mi fe ya no era compatible con las tradiciones religiosas que yo aprendí en casa, por lo menos con una buena lista de ellas. Él se molestó mucho, se molestó y me puso a escoger y me dijo que me fuera de la casa y se puso muy mal y yo no lo culpo a él porque él tenía convicciones firmes en sus tradiciones, en su tradición, tenía, tenía una convicción firme, pero yo con 19 años estaba empezando a formar y a construir mis propias convicciones sobre Dios y sobre la religión. El pastor Stephen Davey dice lo siguiente, dice: nuestras elecciones y convicciones van a reflejar los valores que realmente apreciamos. Nuestras convicciones revelan el reino al cual nuestro corazón pertenece. Y quiero repetirlo porque es una frase muy profunda. Dice: nuestras elecciones y convicciones van a reflejar los valores que realmente apreciamos. Nuestras convicciones revelan el reino al cual nuestro corazón pertenece. Y lo que puedo decir hoy es que han pasado 25 años desde aquella primera vez que yo entré a una iglesia cristiana. Y he procurado vivir con convicciones firmes desde entonces. Pero pues no siempre fue así. Tengo que decir que hay que reconocer con mucha vergüenza que justamente cuando he sido infiel a mis convicciones, tal como lo está diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 23, pues yo he terminado pecando, he terminado desorientado, alejado de la verdad, alejado de la presencia de Dios. He contristado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque he sido infiel a mis convicciones. Y gracias a Dios que Él ha tenido misericordia de mí y me ha dado oportunidades y ahora estoy acá. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuál es la fuente de tus convicciones? ¿Cuál es la fuente de tus convicciones? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué será que hacemos lo que hacemos como cristianos? ¿Por qué será que vamos a un lugar y cantamos unas canciones y leemos la Biblia o escuchamos lo que un predicador está diciendo? ¿Por qué será que hacemos eso? ¿Por qué será que oramos por los alimentos antes de comerlos o después de comerlos? ¿Por qué será que oramos al salir de la casa? ¿Por qué hacemos todas esas cosas? Muchos hoy en día, cansados de las incoherencias de las tradiciones de sus padres o de las incoherencias de las autoridades o de personas que son autoridad para ellos, pues se han entregado a cualquier tipo de engaños porque se cansaron de eso. Otros, en cambio, llámense cristianos o no, se han conformado con vivir una vida políticamente correcta y me gustó mucho una frase que dice también el pastor Stephen Davey al respecto. Dice: de hecho, lo que es políticamente correcto es por lo general bíblicamente corrupto. Me impactó esa frase también. Me impactó esa frase. Hace poco menos de un año estuve con algunos jóvenes de Vida en Amor de nuestra congregación en una conferencia de apologética a la que nos invitaron. Fue hace más o menos 10 meses. Y yo nunca había asistido a una conferencia de apologética. Para los que no saben, la apologética es la ciencia que estudia la defensa de nuestra fe. Y haciendo un paréntesis, quisiera decir que todos deberíamos revisar material de apologética, todos deberíamos estudiar algo de apologética, o si no todo. Y la apologética para mí era desconocida,
Imagínense, tantos años en el cristianismo y yo nunca había profundizado en la apologética. Entonces estábamos allí en esa conferencia y la persona que estaba dando la conferencia dijo muchas cosas que impactaron mi vida cristiana y que sacudieron mis cimientos de mi fe. Y yo anoté cada una de esas cosas y hoy me voy a permitir leer cada frase que anoté, porque tiene que ver mucho con el tema de nuestras convicciones. Miren lo que dice. Una de esas frases dice: los jóvenes están abandonando su fe porque esta es retada y ellos no tienen cómo defenderla. Es decir, no hay convicciones. Dice: nos han enseñado lo que tenemos que creer, pero no a pensar por qué creemos eso. Nosotros creemos la verdad, por eso la razón respalda nuestra fe. Miren, él dice: el joven cristiano debe tener plena confianza de lo que cree. Y esta que viene es una de las que más me impactó, porque hasta ese momento no había pensado en ella. Dice: uno nunca abandona sus convicciones. Uno nunca abandona sus convicciones. Y pensando en esa frase recordé a hombres de la Biblia como Daniel, que decidió apartarse, que decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque tenía convicciones, porque tenía principios. Como los 3 muchachos que fueron lanzados al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos le dijeron a Nabucodonosor: tienes que saber que no nos vamos a postrar delante de tu estatua, porque nuestro Dios nos va a salvar aún si nos echas en el horno de fuego. Nosotros no lo vamos a hacer, solo a Él nos rendiremos y solo a Él nos postraremos. Pero si Él no nos salvara, no importa, no nos vamos a arrodillar, dijeron ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían convicciones. Uno nunca abandona sus convicciones. Un día estaba el rey David, cuando apenas era un pastor, y llegó a traerle la comida a sus hermanos en el ejército. Y allí estaba un gigante gritando groserías a Dios. Y David dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso para maldecir al Dios de los ejércitos? Y la Biblia está llena de hombres con convicciones. Ellos fueron los que escribieron la Biblia. Otra frase que anoté en esa conferencia dice: la mayoría de las personas que produce la iglesia no tienen convicciones, tienen conocimiento, pero no convicciones. Otra frase: un joven que abandona la fe, en realidad está abandonando la fe y las convicciones de otros. Esa frase me sacudió hasta las entrañas. Esa frase me pareció increíble. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque a través de los años yo vi cómo muchos cristianos dieron el paso atrás y se fueron de la iglesia, se fueron del evangelio. Otra frase que anoté es: no producimos como iglesia, no producimos discípulos con convicción, sino con conocimiento. Y ya que el apóstol Pablo nos trae esa palabra en este versículo 23, yo quiero profundizar en ella por eso, porque definitivamente nosotros tenemos que revisar nuestras convicciones como cristianos. Y pues así es, amada iglesia del Señor, amada familia, hoy es el día de reconocer la verdad con humildad. Nuestras convicciones hoy en el mundo están en entredicho. Tenemos que revisarlas. ¿Por qué están en entredicho? Porque nosotros los seres humanos tenemos como creación, y bueno, en especial como hijos de Dios, nosotros tenemos cualidades extraordinarias. Pero también tenemos una pequeña debilidad, y es que somos susceptibles de ser engañados. Somos muy susceptibles de ser engañados. Por eso el mismo apóstol Pablo nos advierte en Colosenses 2:8, por favor acompáñenme a Colosenses capítulo 2,
versículo 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Capítulo 2, versículo 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen, ¿de dónde nacen? Dice, que nacen del pensamiento humano y los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Otra vez, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Como quien dice, no caigan en la trampa. Otra versión dice, no se dejen engañar. Estos disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Nosotros, amados, somos muy susceptibles a ser engañados. Desde el principio ha sido así. Con el paso de los años yo he tenido que ver cómo muchos cristianos, y especialmente jóvenes, se han alejado de la vida piadosa por diferentes razones. Pues tuvieron situaciones en la congregación, en la iglesia, en su casa, con sus padres cristianos, con sus autoridades cristianas, qué sé yo. Tal vez su fe era tan débil, tan sensible, tan vulnerable, que no se pudieron mantener firmes cuando sus convicciones fueron puestas a prueba, porque en realidad es probable que no las tuvieran. Y yo he tenido que ver eso por muchos años. Así que, querida familia, las convicciones en la vida del cristiano no son un asunto para tomar a la ligera. Por el contrario, es algo que requiere toda nuestra atención, toda nuestra atención. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2 dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y eso es lo que pasa con nosotros, que a veces nosotros mismos nos engañamos y pensamos que todo está bien, y que tenemos todo claro, pero cuando viene una situación que confronta nuestras convicciones, si estas no son firmes, entonces viene el desastre. Me encontré esta frase en internet, voy a leerla. Solo las personas con convicciones firmes hacen historia. Otra vez, solo las personas con convicciones firmes hacen historia. Ahora yo quiero que piensen en los nombres en las personas que les voy a mencionar en este momento. Y también a la vez que las menciono y que leo algunas frases célebres de esas personas, piensen en las convicciones que regían la vida de esas personas. Hugh Hefner, que es el fundador o fue el fundador de la revista Playboy, dijo lo siguiente. Dijo, la vida es demasiado corta como para vivir el sueño de alguien que no seas tú mismo. Eso suena bien, ¿verdad? Eso suena como una filosofía que nace del pensamiento humano, como acabamos de leer aquí en Colosenses. Voy a repetirla, la vida es demasiado corta como para vivir el sueño de alguien que no seas tú mismo. Pensamiento humano. La más poderosa, otra frase de él, la más poderosa fuerza que mueve al mundo no es la religión, es el sexo. Esto lo dijo Hugh Hefner, que fue el fundador de la revista Playboy. Aquí está otro. Adolfo Hitler dijo lo siguiente: ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Al que no tiene la fuerza, el derecho en sí no le sirve de nada. Toda la naturaleza es una formidable pugna entre la fuerza y la debilidad, una eterna victoria del fuerte sobre el débil. ¿Cuáles serían las convicciones de esta persona? Adolfo Hitler. Otra frase de él: el golpe más fuerte recibido por la humanidad fue la llegada del cristianismo.
El bolchevismo es el hijo ilegítimo del cristianismo y ambos son invención de los judíos. ¿Cómo podemos medir las convicciones de una persona que dice eso? Tengo uno más. Osama Bin Laden dijo: la adquisición de armas para la defensa de los musulmanes es un deber religioso. Si trato de adquirir esas armas, estoy cumpliendo mi deber. Y una frase más de él: la guerra es entre nosotros y los judíos. Cualquier país que siga los pasos en la misma trinchera que los judíos solo se puede culpar a sí mismo. Entonces, al parecer, ellos odiaban a los judíos. Pero conocemos esos nombres. Fueron personas que afectaron la historia de alguna manera. Así que esa frase que les leí ahorita, solo las personas con convicciones firmes hacen historia, es cierta. Porque tenían convicciones firmes, completamente llenas de maldad, pero eran sus convicciones. Ahora les voy a leer una frase de la Madre Teresa de Calcuta y pensemos en las convicciones que regían su vida. Dice: debemos hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Esa frase me pareció hermosa. Mahatma Gandhi dijo lo siguiente: no hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra. Muy bonita, debería estar escrita en la Biblia. Martin Luther King dijo lo siguiente, dijo: siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. Y conocemos esos nombres, son famosos en todo el mundo. ¿Por qué? Personas con convicciones. Personas con convicciones. Miremos aquí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ¿qué dijo nuestro amado Jesucristo? Capítulo 15, versículo 12, en su Biblia de papel, para que lo subrayemos ahí y le pongamos un resaltador. Versículo 12 dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, a los 19 años, este servidor creía que, o estaba convencido de que era un verdadero seguidor de Jesucristo. Pero Dios me dio una oportunidad de entender que no era así, que había muchas cosas que yo no sabía. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque le seguimos a Él. Ahora tengo una pregunta: ¿son mis convicciones en Jesús y en el Evangelio de Jesús, son verdaderamente firmes? Así que quiero dejarles un desafío para esta semana, y es que leamos los capítulos 5 y 6 del Evangelio de Mateo. Allí está el Sermón del Monte. Y allí podemos recordar de qué se trata el reino de los cielos, en la voz de nuestro amado Jesucristo. Hacer ese ejercicio de leer capítulos 5 y 6 de Mateo nos va a ayudar a hacer un examen profundo de nuestras convicciones cristianas, solo para empezar, porque nosotros los cristianos creemos en lo que dice la Biblia. 2 cosas aprendí yo de niño. Una, que Dios es real y existe. Y la segunda, que la Biblia es la palabra de Dios. Nadie me ha podido quitar esa convicción de mi cabeza y de mi corazón. Durante toda mi vida he creído eso. Y sabiendo eso y creyéndolo, esa fue la razón por la cual yo fui por primera vez a una iglesia cristiana. Porque todo lo que mi amiga me dijo tenía mucho sentido. Todo lo que ella me explicaba tenía mucho sentido. La manera como abordamos el tema y como me preguntó todo, me hizo dudar de las convicciones que yo tenía, de las tradiciones que yo tenía.
Y cuando yo llegué por primera vez a ese lugar, a esa iglesia cristiana, vi que estudiaban la Biblia, que cada persona tenía una Biblia de papel. Por eso yo amo tanto la Biblia de papel, por eso yo les digo a todos, lean en su Biblia de papel, subrayen las promesas, la palabra que Dios nos dio. Y vi muchas cosas más que cambiaron mi manera de ver el cristianismo. La carta a los romanos ha sido para mí una herramienta de Dios que ha afirmado mis convicciones en mi fe, esa fe que yo he profesado por más de 25 años. Y yo debo reconocer que estudiando esta carta y estudiando especialmente este capítulo, tuve que revisar mis convicciones otra vez. Porque cuando vienen las situaciones que confrontan lo que tú crees, entonces es cuando las cosas que tú crees se ponen a prueba. Es cuando se ponen a prueba. Y yo creo en eso. Hoy puedo hablarles de mis convicciones. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y que sin este libro no podemos tener una vida tranquila, una vida de paz, una vida de sabiduría, aún de prosperidad. Creo que fuimos llamados a vencer el mal haciendo el bien, como lo dice Romanos 12:21. Creo que necesitamos a Dios todos los días. Creo que tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía. Y les puedo hacer una lista larga de las cosas que yo creo. Pero ahora yo te pregunto, o mejor, si alguien te preguntara, ¿cuáles son tus convicciones como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué responderías? Y para terminar, quiero que me acompañen, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 11. Me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Me llamó la atención mucho que el apóstol Pablo dijera eso. Hoy hay otra versión que dice que creyeran en vano. ¿Qué es creer en vano? Estar convencido de algo que no es verdad. Y ahí lo dice él: a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Qué terrible sería eso. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué fue eso? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Punto. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Punto. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Imagínense eso. Pablo conocía personas que habían visto a Jesús porque él no lo había visto personalmente. Aunque dice la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Versículo 7. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Él dice eso porque él seguramente hubiera querido estar en el tiempo en que Pedro y todos ellos lo conocieron. Dice: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice.
Me impactó ese versículo, porque deja ver la humildad de Pablo. Pablo no era cualquiera. Pablo era un hombre muy estudiado, era un hombre celoso de la ley de Dios, practicante de la Torá desde chiquito. No era cualquier hombre, pero aquí él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Versículo 10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Como quien dice, el Señor no perdió el tiempo conmigo. Miren lo que dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Y él se atrevía a decir eso porque él evangelizó toda la sociedad de esa época, todas esas ciudades. Mejor dicho, donde lo dejen vivir unos añitos más, también había ido a evangelizar España. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Y yo pregunto, ¿cuál es ese mensaje que hemos creído? ¿Estamos claros en eso? ¿Sabemos cuál es la buena noticia del Evangelio de Jesús? ¿Lo tenemos claro? Si alguien nos pregunta cuáles son tus convicciones como cristiano, ¿sabríamos exactamente qué responder? Tengo un par de preguntas más. Para los que somos padres, ¿conoces cuáles son las convicciones de tus hijos? ¿Sabes si ellos tienen convicciones en Dios? Este tema es muy importante y vamos a seguir estudiándolo la próxima vez que nos veamos, porque viene el capítulo 15, que tiene que ver mucho con esto también. Entonces, yo los invito a que leamos los capítulos, bueno, todo el Evangelio, pero los capítulos 5 y 6 de Mateo. Y vamos a imaginarnos que estamos escuchando al Señor Jesús ahí sentado, hablándonos y explicándonos el amor de Dios y el reino de los cielos. ¿De qué se trata ser cristiano? Y entonces hacemos un checklist de nuestras convicciones. A ver si lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, si lo que nos enseñaron de buena fe en el pasado, tiene algo que ver con lo que Jesús predicó. Y así podemos entender de qué se trata nuestra vida en esta tierra. Los invito a que hagamos ese ejercicio, porque después de que esta pandemia nos permita volver a reunirnos físicamente como iglesia, necesitamos una iglesia llena de convicciones. Este país necesita una iglesia con convicciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son las personas con convicciones firmes las que hacen historia. Quiero pedirles que cierren sus ojos ahí donde estamos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque es necesario tener claridad en nuestra fe, porque nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe es una fe real, nuestra fe es una fe de poder, es una fe de reino. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú hables directamente a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a encontrar la verdad que está escrita en tu palabra. Ayúdanos a encontrar esa verdad, Señor. Ayúdanos a saber en qué hemos sido engañados, en qué nos hemos engañado a nosotros mismos, Señor.
Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que quites todo estupor que no nos dejó ver o entender cuál es el motivo, cuál es la razón primordial por la que estamos todavía en esta tierra, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor, y revélanos tu palabra, revélanos tus misterios, revélanos propósito, danos visión, Señor, danos visión de lo que tú quieres hacer. Afirma nuestras convicciones, Señor, a medida que tomamos nuestra Biblia, a medida que abrimos nuestra Biblia y comemos de ese libro, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que las convicciones del reino sean afirmadas en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y yo oro especialmente por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos des la claridad que necesitamos como padres, como líderes, como hijos mayores, Señor, para inspirarlos y para llevarlos a conocer los pilares del cristianismo, para llevarlos a conocer tu palabra de la manera correcta, en el nombre de Cristo Jesús, que ninguno de ellos se aparte de ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que ninguno de nuestros hijos se aparte de ti. Danos la sabiduría que necesitamos como padres, como guías, para mostrarles el camino correcto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Te damos toda la gloria a ti porque tú eres bueno, Señor. Y gracias porque nos permites disfrutar de esta carta a los romanos, Señor. Gracias porque es una herramienta en tus manos para transformar nuestro pensamiento, para transformar nuestra forma de pensar. No nos conformamos a este mundo, Señor. No nos conformamos a este mundo. No nos conformamos a este mundo, Señor. Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que nos permitas tener este resto de domingo, Señor, y que podamos descansar, que podamos recuperar fuerzas para la semana que viene, Señor. Te pido por cada familia y oramos también por los que están en necesidad, por los que están enfermos, por los que están en las clínicas, Señor. Los cubrimos con tu sangre y te pedimos que los fortalezcas y que los levantes, Señor, que se recuperen pronto en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos también al amado pueblo de Israel, al pueblo judío, a tu pueblo escogido, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.